Buen día, mi nombre es Melissa Cabrera Santiago y soy alumna del segundo semestre de la licenciatura en nutrición de la Universidad del Istmo Campus Juchitán. En este video les estaré hablando acerca de los objetivos del desarrollo sostenible, en especial los primeros 3. Como introducción podemos mencionar que en 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino para mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Esta agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. Los objetivos del desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Como ya había mencionado anteriormente, estaremos hablando de los primeros 3 objetivos, los cuales son 1. Fin de la pobreza, 2. Hambre cero y 3. Salud y bienestar. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. A nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó desde un 36% en 1990 hasta un 10% en 2015. No obstante, el ritmo al que se produce este cambio está disminuyendo y la crisis de la COVID-19 pone en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la pobreza. El Instituto Mundial de Investigaciones de Economía de Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas advierte que las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el mundo, hasta llegar a afectar a más de 500 millones de personas, o lo que es lo mismo, a un 8% más de la población total mundial. Más de 700 millones de personas, o lo que equivale al 10% de la población mundial, hoy en día vive en situación de extrema pobreza, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas como la salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento. Para los que trabajan, su puesto de trabajo no les garantiza una vida digna. De hecho, el 8% de los trabajadores de todo el mundo y sus familias vivían en situación de extrema pobreza en 2018. 1 de cada 5 niños vive en situación de extrema pobreza. Así que garantizar la protección social de todos los niños y otros grupos vulnerables resulta crucial para reducir la pobreza. Objetivo 1 como respuesta al COVID-19. Para ayudar a la población más pobre y vulnerable, las Naciones Unidas han elaborado un marco para la respuesta socioeconómica inmediata a la COVID-19, con el que apelan a ampliar de manera extraordinaria el apoyo internacional y el compromiso político con el fin de garantizar que personas de todo el mundo tengan acceso a servicios esenciales y a protección social. Además, el Fondo de las Naciones Unidas de Respuesta a la COVID-19 y Recuperación aspira a ayudar, en especial, a los países de ingresos bajos y medianos, así como a grupos vulnerables que están soportando de manera desproporcionada los efectos socioeconómicos de la pandemia. Las mujeres líderes convocadas por la Secretaría General Adjunta de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, han pedido el apoyo a la hoja de ruta de las Naciones Unidas para la recuperación social y económica y la plena financiación del Fondo de las Naciones Unidas de Respuesta y Recuperación. Datos destacables del Objetivo 1. Unos 783 millones de personas vive por debajo del umbral de pobreza internacional, con $1.90 diarios. Las altas tasas de pobreza se encuentran a menudo en países pequeños, vulnerables y afectados por los conflictos. En 2016, menos del 10% de los trabajadores de todo el mundo vivían con sus familias con menos de $1.90 diarios por persona. 1 de cada 4 niños menores de 5 años en todo el mundo tiene una estatura inadecuada para su edad. En el mundo existen 122 mujeres entre los 25 y 34 años que viven en extrema pobreza por cada 100 hombres del mismo grupo de edades. En 2016, solo el 45% de la población mundial estaba amparada efectivamente por un sistema de protección social con al menos una prestación en efectivo. La mayoría de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza viven en 2 regiones, Asia Meridional y África Subsahariana.
En 2017, las pérdidas económicas debidas a desastres, incluidos 3 grandes huracanes en los Estados Unidos y el Caribe, se estimaron en más de $300.000 millones. Metas del Objetivo 1. 1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a $1.5 al día. 1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de mujeres, hombres, niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 1.3. Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. 1.4. Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad, el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación. Y 1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a fenómenos extremos relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales. Objetivo 2. Poner fin al hambre. Tras décadas de una disminución constante, el número de personas que padecen hambre comenzó a aumentar lentamente de nuevo en 2015. Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el 8.9% de la población mundial, lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y unos 60 millones en 5 años. Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa, debido principalmente a los conflictos causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones económicas. Con más de 250 millones de personas que podrían encontrarse al borde de la hambruna, es necesario actuar rápidamente para proporcionar alimentos y ayuda humanitaria a las regiones que corren más riesgo. Al mismo tiempo, es necesario llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario mundial si queremos alimentar a más de 820 millones de personas que padecen hambre y a los 2.000 millones de personas más que vivirán en el mundo en 2050. El aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre. Objetivo 2 como respuesta al COVID-19. El Programa de Ayuda Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos proporciona un sustento vital a 87 millones de personas vulnerables en todo el mundo. Su análisis de las implicaciones económicas y relativas a la seguridad alimentaria de la pandemia destaca el posible efecto de la COVID-19 sobre las personas más pobres del mundo. En vista de los efectos de la pandemia sobre el sector agroalimentario, se necesitan medidas urgentes para garantizar que las cadenas de suministro alimentario se mantengan en funcionamiento con el fin de mitigar el riesgo de grandes perturbaciones que puedan afectar de manera considerable a todo el mundo, en especial a las personas pobres y a las más vulnerables. Para abordar estos riesgos, la Organización para la Alimentación y la Agricultura insta a los países que realicen lo siguiente: satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables, estimular los programas de protección social, mantener el comercio mundial de los alimentos, mantener en funcionamiento los engranajes de las cadenas de suministros nacionales y apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos. Datos destacables del Objetivo 2. Destacando 2 puntos importantes: hambre y seguridad alimentaria. Hambre. 1 de cada 9 personas en el mundo está subalimentada en la actualidad, esto es, alrededor de 815 millones de personas en el mundo. La mayoría de las personas que sufren de hambre viven en los países en desarrollo, donde el 12.9% de la población se encuentra subalimentada. Asia es el continente que tiene la mayor población de gente que sufre hambre,
2/3 del total. El porcentaje en Asia del Sur se ha reducido en los últimos años, pero en el Asia Occidental el hambre se ha incrementado ligeramente. Asia del Sur se enfrenta a la mayor carga de población que sufre hambre, con 281 millones de personas subalimentadas. En el África subsahariana, las proyecciones del periodo 2014-2016 indican que el ratio de personas subalimentadas es casi de 23%. La pobre nutrición causa cerca de la mitad, 45%, de las muertes en los niños menores de 5 años, 3.1 mil niños cada año. Y en seguridad alimentaria, por mencionar dos datos destacables: 1. El sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo y proporciona medios de vida al 40% de la población mundial actual. Es la mayor fuente de ingresos y empleos para los hogares rurales pobres. Y 2. 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo, la mayoría aún con producción de secano, proporcionan hasta el 80% de los alimentos que se consumen en gran parte del mundo en desarrollo. Metas del Objetivo 2. 2.1. Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 2.2. Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emancipación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 2.3. Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 2.4. Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra. Y 2.5. Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados, y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas, mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente. Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. Actualmente, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes. La COVID-19 está propagando el sufrimiento humano, desestabilizando la economía mundial y cambiando drásticamente las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo. Antes de la pandemia, se consiguieron grandes avances en la mejora de la salud de millones de personas. En concreto, estos grandes avances se alcanzaron al aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las causas de muerte comunes asociadas con la mortalidad infantil y materna. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos para erradicar por completo una gran variedad de enfermedades y abordar un gran número de problemas de salud, tanto constantes como emergentes. A través de una financiación más eficiente de los sistemas sanitarios, un mayor saneamiento e higiene
y un mayor acceso al personal médico, se podrán conseguir avances significativos a la hora de ayudar a salvar las vidas de millones de personas. El objetivo 3 como respuesta al COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha estado liderando el esfuerzo mundial para hacer frente a la COVID-19. El Plan Estratégico de Preparación y Respuesta, elaborado por la OMS y asociados, destaca las medidas de salud pública que deberían adoptar los países para prepararse y responder a la COVID-19. La actualización de la estrategia de abril del 2020 proporciona una guía adicional para la respuesta de salud pública a la COVID-19 a nivel nacional y subnacional, y subraya el apoyo coordinado que se necesita de la comunidad internacional para estar a la altura del desafío que supone la COVID-19. Las personas y las organizaciones que deseen ayudar a luchar contra la pandemia y apoyar a la OMS y asociados pueden donar a través del Fondo de Respuesta Solidario a la COVID-19. La OMS, junto con los asociados, también proporciona orientaciones y consejos a las personas para que cuiden su salud mental durante la pandemia de la COVID-19, especialmente a los trabajadores sanitarios, los gestores de centros de salud, las personas que cuidan de niños, los ancianos, las personas en soledad y la sociedad, de forma más general. La pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Requiere de una respuesta de los gobiernos y la sociedad en un conjunto equivalente a la determinación y el sacrificio de los trabajadores sanitarios en primera línea. Datos destacables del objetivo 3. En salud infantil, cada día mueren 17,000 niños menos que en 1990, pero más de 5 millones de niños mueren cada año hoy en día antes de cumplir los 5 años. Los niños que nacen pobres tienen casi el doble de probabilidades de morir antes de los 5 años que los de las familias más ricas. Desde 2000, las vacunas contra el sarampión han evitado casi 15.6 millones de muertes. Los hijos de madres que han recibido educación, incluso las madres con tan solo educación primaria, tienen más probabilidades de sobrevivir que los hijos de madres sin educación. En salud materna, la mortalidad materna ha disminuido en un 37% desde 2000. Más mujeres están recibiendo atención prenatal. En las regiones en desarrollo, la atención prenatal aumentó del 65% en 1990 al 83% en 2012. En Asia Oriental, África Septentrional y Asia Meridional, la mortalidad materna ha disminuido alrededor de 2/3. En VIH-Sida, malaria y otras enfermedades. En 2017, 36.9 millones de personas vivían con el VIH. 21.7 millones tuvieron acceso a terapia antirretrovírica en 2017. Alrededor de 1.8 millones de personas contrajeron la infección del VIH en 2017. La tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte entre las personas que viven con el VIH y representa aproximadamente 1 de cada 3 muertes relacionadas con el SIDA. Entre 2000 y 2015 se evitaron más de 6.2 millones de muertes por malaria, principalmente de niños menores de 5 años en el África subsahariana. La tasa global de incidencia de la malaria ha disminuido en un 37% y las tasas de mortalidad en un 58%. Metas del objetivo 3. 3.1. Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos. 3.2. Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1,000 nacidos vivos y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1,000 nacidos vivos. 3.3. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua
y otras enfermedades transmisibles. 3.4. Para 2030, reducir en 1/3 la mortalidad prematura por las enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluso el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo del alcohol. 3.6. Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidente de tráfico en el mundo. 3.7. Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular, la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Y por último, 3.9. Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención.